Esto es Pie de Nota, con Luis Chaparro. Esto es Pie de Nota. Mi estimado Leonardo, muy buenos días. Espero que estés muy bien. Gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Qué tal? Muy buenos días, encantado de poder estar con ustedes, como siempre. El gusto es todo nuestro. A ver, Leonardo, platícanos. ¿Qué es este posicionamiento que hicieron MSCI respecto a las reformas al Código Fiscal? Pues bien, entre todas las múltiples cosas que están sucediendo con la aprobación de las leyes fiscales, ¿no? Donde hay aumentos de impuestos y diferentes modificaciones de índole estrictamente fiscal, nos llama poderosamente la atención una disposición que está introducida en el Código Fiscal de la Federación que permite a las autoridades fiscales el acceso en tiempo real, de manera permanente, a la información de todos los usuarios de servicios digitales, bajo el pretexto de una vigilancia fiscal, pero con una gran cantidad de banderas rojas que nos llaman poderosamente la atención, porque esto es propio de regímenes no estrictamente democráticos. ¿Por qué? Porque hay que recordar que en la Constitución se establece que las personas tenemos derecho a nuestra privacidad y que solamente se puede molestar a nuestra persona con una orden judicial o cuando existen elementos suficientes y justificados para que haya una vigilancia de nuestra privacidad. Lo que se está probando aquí es una medida de vigilancia ante toda la población de toda nuestra actividad digital, y creo que aquí es donde tenemos que dimensionar los posibles riesgos, porque bajo una justificación estrictamente fiscal se está abriendo la información de lo que en la ley ellos están diciendo. Todos los que están obligados a entregar esta información son aquellos proveedores de servicios que presten servicios digitales de acuerdo a lo que dice la ley del IVA. Y en la ley del IVA nos dice que aquí están todos los que tengan que ver con servicios de descarga o acceso a imágenes, películas, texto, información, video, audio, música, videojuegos, contenidos multimedia, ambientes multijugador, aplicaciones de cita, clubes en línea, en fin, todas estas servicios digitales que usamos en nuestros teléfonos, en nuestras computadoras y de manera permanente, ahora están obligadas a entregar toda la información de sus usuarios bajo una justificación de impuestos nuevamente a las autoridades sin ningún tipo de salvaguarda ni protección de la información. Y hay que recordar que esto pues no está sucediendo en el vacío, esto está sucediendo después de que ya destruyeron al INAI, que era la institución que no solamente se encargaba de temas de transparencia, sino también de la protección de los datos personales de los ciudadanos, y también después de una serie de medidas que se han venido aprobando en los últimos meses, donde el gobierno se está arrogando de múltiples capacidades para generar una plataforma única de identidad en la que se va a concentrar toda nuestra información a través del CURP biométrico, a través de múltiples fuentes de información en las cuales se está obligando a que todos los, no solamente entes del gobierno, sino privados, entreguen toda la información de los ciudadanos a las autoridades para estarnos vigilando en tiempo real. Y eso, pues, digamos, 1984 se nos quedó corto, ¿no? Porque esto nos va a permitir saber, pues, hasta básicamente con quién haces match en Tinder, ¿no? Que es por donde lo han abordado algunas notas que lo tratan de hacer como asequible, pero parece chiste, pero es anécdota. Eso es lo que puede permitir esta nueva disposición, que ya fue aprobada por los diputados, va a pasar al Senado. Digamos, hay un momento todavía para que se modifique, y pues no somos tampoco la única organización que está llamando poderosamente la atención sobre esto. Otras organizaciones de la sociedad civil, investigadores, periodistas y activistas digitales han alzado la voz porque esta es una medida, digamos, es una pieza más de un rompecabezas de un Estado que se nos está convirtiendo en un Estado vigilante de sus ciudadanos, y pues eso, digamos, tiene múltiples riesgos, porque ya hemos visto a dónde lleva eso en países como China, Rusia, Irán y otros lugares en donde tener el control o el acceso total a las páginas de Internet pues es un grave riesgo para el control de la población. Wow, me dejaste sin palabras, Leonardo. No sabía que era que hasta ese nivel estaba llegando. Pero bueno, yo no soy experto en materia fiscal. Eh, no veo el vínculo entre de qué le sirve al Estado tener el acceso a nuestros chats, etcétera, etcétera. Todo, como tú dijiste, hasta quién es Match en Tinder. Creo que también Netflix está mencionado. ¿Qué estás viendo en Netflix? ¿De qué le sirve a ellos eso en materia fiscal de impuestos? Claro, creo que esa es el principal señalamiento, ¿no? Que bajo una excusa del cumplimiento de impuestos,
se están creando mecanismos que tienen todos los elementos para vigilancia masiva y además posible censura, porque otra de las disposiciones que está puesta en este artículo 30B del Código Fiscal de la Federación es que el incumplimiento de la obligación de entregarle la información a las autoridades puede dar lugar al bloqueo temporal del servicio digital. Entonces, digamos, esta es una manera diferente de darle la vuelta a lo que ya venía en la ley de telecomunicaciones, ¿no? Que ahí la principal preocupación era que la autoridad iba a poder bajar una plataforma digital si no cumplía con los requisitos, ¿no? Por de financiamiento, o si presentaban un spot internacional, ellos podían bajarle el switch a esa plataforma. Ahora tenemos que por justificaciones fiscales se puede hacer lo mismo. Y en última instancia, esto lo que permite es cosas tan fuera de serie como lo que pasó durante, no sé si recuerdas que en la primavera árabe hubo momentos en los cuales se bajó el switch de Internet, ¿no? Y se cerraron plataformas por completo. Twitter, por ejemplo, en momentos de crisis en lugares autoritarios, el gobierno puede bajar el switch. Aquí tenemos una posibilidad de que eso exista, digamos, X, no, antes Twitter es muy grande, pero aquí están todas las plataformas digitales. Entonces, lo mismo puede suceder a una pequeña plataforma de un medio local, a una pequeña red social que comparte periodismo local. En fin, las posibilidades son gigantescas porque no están nombrados, digamos, Tinder, Netflix y YouTube, ¿no? Sino aparecen todos los servicios digitales y es un catálogo donde básicamente están todos los servicios que corren en Internet. Están obligados a entregar la información de sus usuarios, sí o sí, a las autoridades en tiempo real. O si no, el poder le cierra la llave. Es correcto. Entonces, pues ahora sí que es el garrote ahí puesto. Y lo que te decía hace ratito también, digamos, esta es una pieza más de una serie de elementos que bajo la justificación de seguridad, bajo la justificación del combate, en este caso a la evasión fiscal, están creando una serie de herramientas que es propio de un estado de vigilancia. Y pues esto hay que recordar que además hemos tenido múltiples episodios en los cuales al gobierno le han hackeado información tan sensible como a la propia Sedena con Guacamaya Leaks, se ha filtrado información de los periodistas que iban a la mañanera. En fin, el gobierno no tiene ni siquiera las garantías para proteger la información de la gente y a pesar de eso está creando un modelo para tener toda nuestra información y digamos, se abren varios caminos y varios riesgos porque no solamente es que el gobierno los pueda usar, sino la posibilidad de que esto pues también salte al crimen organizado y nos ponga en un estado de vulnerabilidad todavía peor del que ya nos encontramos. Claro. No, y ahorita que mencionaste que los datos están bien vulnerables, de hecho justo esta semana reportamos sobre los científicos en San Diego que con una antena de $800 lograron entrar hasta las comunicaciones de la Guardia Nacional. Efectivamente, y lo que tenemos que imaginar es lo que esta es una de las partes que además se va a juntar con todo lo demás. El gobierno va a tener la capacidad de saber dónde estamos en tiempo real con nuestros teléfonos, a quién le estamos escribiendo, qué estamos haciendo, y con esta última cosa, lo que estamos haciendo en la privacidad de cuando estamos en el baño, literalmente, no, sin ningún tipo de salvaguarda judicial. Y creo que también por eso es el posicionamiento. No estamos en contra de que la autoridad pueda vigilar el uso de las plataformas digitales, porque efectivamente hay múltiples riesgos que existen ahí, desde el uso de las criptomonedas hasta todo lo que sucede en la dark web. Pero ciertamente el decir que esto va a permitir atacar eso no justifica que para eso tengan que vigilar a toda la población. Entonces, el posicionamiento es muy claro para pedir restricciones claras para esto, porque hoy no es claro qué información puede pedirse. Lo único que dice el artículo dice, deberán permitir a las autoridades fiscales el acceso a la información que permita comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales, pero para eso, digamos, es algo tan amplio que parte de la demanda que se está haciendo es, pues acótame, ¿no? O sea, si va a ser información fiscal, pues solo explicita que vas a pedir el RFC, ¿no? Y nada más. Esto es generar una puerta trasera por la cual se pueden filtrar toda nuestra información, que si de por sí ya está en riesgo, es todavía más riesgoso cuando está en manos de una sola autoridad que tiene además estas características de no saber cuidar los datos y no tener una institución que se encargue de protegerlos, porque ya la desaparecieron, que esto era el INAI. Exacto, y más con lo que estabas diciendo de que pues puede quedar en manos de malos actores, ¿cuántos políticos no han salido o funcionarios que resulta que están metidos con este cártel, con otro cártel, que incluso, como en el caso de Tabasco, fundaron su cártel y ahora les van a dar acceso hasta lo que estamos viendo en Netflix y con quién estamos platicando en Tinder? Es que no, es como tú dijiste, 1984 se queda corto porque mínimo ahí tenían el pretexto de que era por seguridad. Aquí es para ver que estés pagando tus impuestos. Claro,
Y claro, y creo que desde ahí viene la parte extraña, ¿no? Ya no solamente puede entrar a tu información el Ejército y la Guardia Nacional con las reformas que pasaron, ahora resulta que Hacienda también va a tener la posibilidad de estar escarbando en tu información digital sin ningún tipo de restricción, límite, y creo que esa es la parte más importante, no hay ningún elemento que pueda decir o que pueda poner un alto a esto, ¿no? Porque sin elementos de judicialización, sin salvaguardas y sin cosas en la ley que digan hasta aquí se puede, entonces no habrá amparo, no hay nada que va a suceder. Y creo que la última parte de esto es, se abre el riesgo para toda la población, pero la gran mayoría de estas medidas primero se empiezan a usar sobre los elementos que le incomodan al gobierno, ¿no? Y por eso también es importantísimo que esto se denuncie desde el periodismo, porque ahí es donde está la primera afectación. ¿Cuántas veces no hemos tenido casos que se ha filtrado la información de los periodistas, ¿no? Desde sus direcciones, sus documentos y ahora pues su información digital y pues eso en este país que es el país más mortífero para ejercer el periodismo y con todo lo que está sucediendo en términos de retrocesos y destrucción de instituciones, pues no es más que una señal de preocupación ante la cual pues no podemos quedarnos callados. Claro, y justo creo que esta semana también salió que creo que Campeche, el gobierno de Campeche había pedido información sobre periodistas que habían cuestionado a la gobernadora y ahora si van a tener acceso a las plataformas digitales donde esos mismos periodistas están publicando sus cosas o incluso haciendo sus propias cosas en su propio tiempo, el gobierno los puede encontrar así. Claro, claro, porque lo que está permitiendo esta disposición, digamos, es el caso de Campeche interesante porque es lo que, digamos, es escandaloso, pero al menos ahí todavía hay un pasito, ¿no? O sea, la autoridad de Campeche le solicitó el acceso a la información y estamos en proceso de a ver si se la dan o no. Aquí el tema es que ya va a existir esa información, todo va a estar concentrado porque todo, el último párrafo de este artículo nos dice que toda esta información va a quedar en manos de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que va a ser la encargada del análisis de datos y de la gestión de la información en tiempo real. Entonces, ya no hay nadie a quien pedírselo, no hay que ver quién lo tiene o no, sino esa información ya va a estar unificada en manos de, pues, además, una sola persona, ¿no? Pepe Ujú, Merino, en este ujú. caso. Sí, va a tener su mega base de datos de todo lo que están haciendo todos en todo momento. Exacto, y combinada con el resto de las posiciones, porque esto, digamos, es toda nuestra vida digital, pero hay que recordar que cuando reformaron la Ley General de Desaparición Forzada de Telecomunicaciones, crearon una disposición bien interesante que es ahora todos los servicios que den entidades públicas y privadas están obligadas a pedir el CURP. Entonces, digamos, es otra manera de ir juntando la vida física con la vida digital, porque entonces en otro lugar van a estar todos los archivos de dónde comiste, dónde te has atendido, dónde te pasas en tu coche, en fin, toda la información se está concentrando en aquella plataforma, en esta otra, y todo cae en la agencia de transformación digital que va a tener, digamos, esta imagen offline y online de nosotros en tiempo real, ¿no? No es que te abran una investigación, sino te van a poder investigar estés donde estés y eso se vuelve muy peligroso en un entorno en el cual, pues otra vez, no te pueden matar si saben dónde estás, si estás haciendo un trabajo que le puede incomodar a un político, a un narco o a cualquier persona con un poquito de poder y que se sepa impune. O un narco político. En efecto. Bueno, pues yo creo que la agencia de transformación digital, George Orwell le pondría otro nombre. Big Brother. Totalmente, totalmente. Y creo que la última pregunta o lo que tendrían que explicarnos es, ¿para qué? No ha habido una explicación clara porque nos han dicho, no, es que esto va a ser para resolver el problema de las desapariciones, y esto va a ser para resolver el problema de la violencia, y esto va a ser para resolver el problema de la evasión fiscal. Y ciertamente lo que estamos viendo es que bajo esas excusas todo esto va apuntando hacia el mismo camino y además, pues lo que te decía también hace ratito, hemos visto en otros países a dónde lleva esto. No creo que el caso más paradigmático es el sistema de puntaje chino, donde en algún punto cuando te portas lo suficientemente mal para la visión del Estado, te pueden prohibir comprar boletos de avión, te pueden prohibir comprar boletos de tren, te pueden prohibir salir de tu propia colonia. Y eso pues es un mecanismo de censura también y por eso el posicionamiento no solamente cuestiona la invasión a la privacidad, sino que esto es un ataque a la libertad de expresión. Bueno, y justo lo que ahorita mencionaste de otros países, yo creo que el caso que más me saltó a la mente fue el de hace que un mes, 2 meses de Nepal, que es que el gobierno le cerró la llave a las redes sociales y la gente se alzó y lo sacaron.
Es correcto. Bueno, pues a ver si en México tenemos la misma conciencia que la gente de Nepal para mínimo no dejarnos. Es correcto, porque, digamos, en este caso todavía estamos en el momento de que cambien esto con suficiente presión en el Senado, y si no, después no podemos soltar esto porque, digamos, siguen acumulándose piezas y esto solo puede ponerse más peligroso y no podemos normalizar una situación de esta naturaleza porque justo ya sabemos a dónde nos puede llevar y esto no se controla adecuadamente. Correcto. Bueno, y Leonardo, nosotros como periodistas estamos comunicando, estamos diciéndole a la gente que eso está pasando, pero ¿qué puede hacer la gente, qué puede hacer el ciudadano o la ciudadana para combatir esto, digamos, para al menos hacer saber que no están de acuerdo con que el gobierno haga esto? Pues mira, creo que paradójicamente en este caso lo que nos queda es la manifestación en línea y en presencial, ¿no? Creo que en este caso hay personas muy específicas a quienes presionar, en el caso de los senadores y los legisladores que están aprobando esto, y luego esto saltará también a una necesidad de presionar a lo que sustituya al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Digamos, viene una lucha cuesta arriba, ¿no? En el que cada ciudadano tendrá que proteger muchos sus datos, pero hay que recordar eso. Nosotros en el siglo XXI los datos es lo más valioso que existe y lo que está pasando es que le estamos entregando nuestros datos ya no solamente a las empresas, sino al gobierno Mm, sin poner resistencia. Entonces también esto nos obliga a cuidar mucho más la información que estamos entregando a las plataformas, cuidar nuestra propia actividad digital sabiendo que es espantoso saberlo, pero tenemos que asumir que el gobierno nos está espiando a todos en todo momento, ya no solo a los periodistas, ya no solo a los activistas, sino a cualquier ciudadano. Y ser consciente de eso y enojarse a partir de eso es lo primero que hay que hacer porque tenemos que regresar a cuidar nuestra información y después pelear porque el gobierno la proteja. completamente de acuerdo contigo, Leonardo. Vamos a tener que empezar a cuidarnos y pues pelearlo como podamos cada quien. Quiero ser muy Sí, respetuoso de tu tiempo y quiero agradecerte mucho por habernos compartido este análisis tan bueno y tan accesible. Creo que lo que se aprovechan mucho los políticos, los poderosos, es que el ciudadano promedio no tiene este conocimiento de la ley fiscal, ¿cómo dicen?, legalés, para entender lo que están publicando, que nos termina pues fregando a todos. Entonces creo que análisis como el tuyo y el que trae todo MSCI en general, que lo hace tan accesible, tan fácil de ver, es crítico en estos momentos. Y te lo quiero agradecer de todo corazón. no, al contrario, muchas gracias a ti y creo que lo importante también es recordar que justo lo que está en riesgo es redes como esta, ¿no? Que podamos hablar con quien queramos, que podamos decir lo que queramos y que no nos vengan a decir que o que bajo una justificación fiscal espacios como este se puedan cerrar. Por eso es que es importante no soltar el tema. Completamente de acuerdo contigo, Leonardo. Y de una vez más, te quiero agradecer por habernos acompañado el día de hoy, por habernos compartido tu análisis y por habernos ayudado a saber qué podemos hacer cada quien para combatir este tipo de leyes autoritarias. Encantado. Muy Un buen día. abrazo. Igualmente, Leonardo. Hasta luego. Hasta luego. Esto es Pie de Nota con Luis Chaparro.